Hola a todos, bienvenidos a Cloud Talks. Yo soy Ignacio León, Customer Engineer en Google Cloud y hoy tenemos con nosotros a Sergio Mas, CTO de Adereso. Hola Sergio, bienvenido a Cloud Talks. ¿Podrías, Sergio, darnos una pequeña introducción sobre cuál es tu rol dentro de Adereso y cómo es la empresa en sí? Bueno, sí, mucho gusto. Actualmente yo soy el CTO de la empresa, o sea, estoy a cargo de la parte de tecnología, fundamentalmente el desarrollo de la plataforma y la operación de la misma. Estoy en este rol desde hace menos de un año. Anteriormente era el CTO de un spin-off de Aderezo que se llama Bot Center, que ahora en realidad es parte de la misma suite y ahí pasa a ser CTO de Aderezo. Aderezo entonces comienza hace como 6 años con un solo cliente Enterprise. Ahí los socios eran Daniel Bet y Camilo López. Y la empresa provee a esta otra empresa que es Banco Estado de Chile, con una solución para gestionar sus canales a través de Internet. Inicialmente, la, la solución Aderezo, que viene de las siglas Análisis de Redes Sociales, y por eso se llama Aderezo, surge de un proyecto de investigación asociado a la Universidad de Chile, de análisis de mensajes en Twitter, de hecho. Sin embargo, el Banco Estado dijo, no, eso no es lo que necesitamos ahora, muy sofisticado, ahora solamente queremos atender por Internet. Entonces ahí la solución muta hacia eso y luego se profundiza en el helpdesk y se adquieren nuevos clientes y luego empezamos a incorporar automatizaciones, chatbot, y ahora ya recientemente estamos volviendo al origen, que sería el análisis, no de redes sociales, pero de canales de mensajería, donde queremos obtener insights en tiempo real de qué le dicen nuestros clientes a sus clientes y de esa manera obtener información valiosa para mejorar los procesos ya de la operación más interna en las empresas que son nuestros clientes. Sergio, me gustaría empezar por preguntarte ¿dónde ubicarías a Adereso en el mercado y de qué manera la pandemia afectó al sector de la atención al cliente en Chile? Bueno, en Aderezo nosotros buscamos mejorar la atención que nuestros clientes le entregan a sus clientes a través de canales de Internet. Buscamos lograr esto a través de reducir su tiempo de respuesta, incrementar la satisfacción con su servicio. Hacemos esto entonces posible gracias a un conjunto de características que tenemos, como un manejo avanzado de tickets, automatizaciones, encuestas, analítica, flujos conversacionales, o sea, chatbot, entre otras. Esto permite sostener operaciones grandes, con cientos de ejecutivos simultáneos y millones de mensajes procesados al mes. Entonces, gracias a esto podemos tener clientes de la talla de Walmart, Interbank, Falabella, entre otros, que nos han preferido sobre otras soluciones. Actualmente, la mayor parte entonces de nuestras ventas recurrentes, que hoy en día andan por el orden de 1.4 millones de dólares anuales, provienen de empresas de gran tamaño, las cuales abarcan distintos sectores como retail, telecomunicaciones, servicios básicos, banca y salud. Sin embargo, las ventas que tenemos en el segmento de empresas más pequeñas y medianas ha estado creciendo a una tasa mayor al 40% mensual en los últimos 6 meses, por lo que rápidamente esa proporción empieza a ser más significativa dentro de nuestras ventas totales. Eso ha sido posible gracias a que hemos invertido en hacer la plataforma más self-service, a pesar de las características enterprise en las que nos hemos enfocado en principio, para buscar abarcar un mercado más grande. Entonces ahora estamos en 7 países de habla hispana en Latinoamérica y nos encontramos en proceso de entrar a Brasil. Estamos traduciendo también la aplicación al portugués. Y con respecto a la pregunta de la pandemia, nuestro sector en realidad se vio favorecido, ya que debido al confinamiento, la contactabilidad a través de medios de Internet aumentó, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia, por lo que entre marzo y mayo
el flujo de mensajes que recibimos a través de la plataforma se incrementó en unas 10 veces, lo cual a su vez produjo un incremento en nuestra cantidad de usuarios de aproximadamente el doble, un poco más. Entonces, en ese sentido nos favoreció, tuvimos un upselling ahí. Actualmente nos enfocamos en ir un poco más allá de la atención, netamente. Estamos buscando aportar valor a la experiencia del cliente en general, aprovechando toda la información que recopilamos de sus conversaciones. Sería la voz del cliente. Entonces estamos procesando actualmente esa información a través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y machine learning para obtener valor a partir de esa información para mejorar ya procesos dentro de la operación de las empresas, para mejorar ya de forma más holística el servicio. Entonces estamos iterando en este momento un prototipo de esa solución con 2 clientes grandes del retail actualmente. Gracias, Sergio, por la explicación. Y en este sentido me gustaría preguntar y saber un poco cómo la nube os ayudó a sobrellevar estos cambios durante este periodo. Sí, ahí Google Cloud Platform fue un elemento bastante importante en nuestra capacidad para adaptarnos a estos cambios de forma rápida. Cuando tuvimos estos incrementos drásticos en la cantidad de mensajes, en la cantidad de usuarios, pudimos hacer ajustes y escalar la infraestructura rápida y efectivamente gracias a las herramientas que Google Cloud Platform nos provee. Por ejemplo, los grupos de instancias, PubSub, Cloud Functions, Cloud Storage, BigQuery, han sido de una gran relevancia para soportar esta escalabilidad. En particular, soy fan de BigQuery, que nos ha permitido tomar decisiones bastante importantes en base a los datos que antes no éramos capaces de obtener fácilmente, incluyendo uso de features de la plataforma, por ejemplo, monitoreo de costos, y también nos ha permitido iterar incluso en prototipos como el de Voice of the Customer, en combinación con Data Studio. Genial. Y bueno, sé que Adereso es parte del programa de Google Cloud for Startups. ¿Cómo se enteraron en su empresa del programa para startups? Bueno, en realidad llegamos de forma indirecta. En el año 2018 nosotros participamos de un programa de aceleración en México, Plug and Play México, de hecho. Allí mi socio Daniel, en ese entonces era el CEO y se fue a vivir a México durante un par de meses para participar de este programa. Y a través de ese programa, entonces, entramos al de Google for Startups, donde se nos hizo entrega de una generosa cantidad de créditos de Google Cloud Platform para usar durante un plazo de un año. O sea, esos créditos fueron muy relevantes en ese momento porque nos permitieron soportar el incremento en la demanda sin tener que preocuparnos todavía mucho de la infraestructura, y pudimos iterar más en la funcionalidad de la plataforma mientras nos daba algo de tiempo para preparar la arquitectura. Me parece muy interesante esta etapa que comentas y me gustaría preguntarte qué tipo de asistencia tuviste durante este proceso. Bueno, en primer lugar, los créditos fueron una gran asistencia, o sea, un inmenso valor al permitirnos absorber este incremento de demanda en la plataforma. Pero adicionalmente, cuando ya estábamos cerca del fin de los créditos, tuvimos apoyo por parte del equipo de Google Cloud Platform, particularmente en arquitectura, y escucharon lo que estábamos usando, nos dieron recomendaciones y eso nos ayudó también para prepararnos para el momento en que se nos acababan los créditos y ya teníamos que empezar a pagar. Entonces, esas recomendaciones nos ayudaron a que los costos se mantuvieran dentro de un rango aceptable y también a planificar cómo hacerlo para mantener esos costos ojalá más bajos en relación a nuestros ingresos en el tiempo. Bueno, Sergio, gracias por explicarnos cómo fue todo este proceso a través del programa de Google for Startups y cómo la pandemia os afectó especialmente durante los meses de abril y mayo. Quería también preguntarte acerca de
¿qué desafíos presentaba Adereso antes de la nube y la transformación digital? Okay. Bueno, en realidad, Adereso comienza de la mano de Google Cloud Platform. O sea, somos usuarios desde nuestros inicios. Durante estos años hemos apoyado, de hecho, a nuestros clientes a entrar en la transformación digital a través de las herramientas que proveemos. Y en este proceso, entonces, hemos dependido de los servicios de Google. Inicialmente los desafíos sí eran distintos a los actuales, no teníamos gran carga, tampoco muchas funcionalidades como ahora, por lo que la arquitectura era bastante más simple. Principalmente hacíamos uso de las máquinas virtuales de Compute Engine, sin embargo la flexibilidad y usabilidad que nos provee Google Cloud Platform nos ha ayudado a adaptarnos fácilmente a este incremento en tráfico y complejidad de nuestras soluciones. O sea, algunos problemas con los que nos hemos enfrentado en estos años ha sido complejidad en los despliegues, escalabilidad horizontal, reactividad de la plataforma, seguridad, problemas con puntos centrales de falla, recuperación ante desastres. Y en todos estos puntos hemos encontrado alguna funcionalidad o un conjunto de funcionalidades de Google Cloud Platform que nos han ayudado a sobrellevar estos temas de mejor manera. Entonces ahí tengo un par de anécdotas al respecto. Por ejemplo, una vez cometimos un error muy grave hace varios años que eliminó datos de nuestra base de datos de producción. Eliminó, de hecho, todos los datos. Gracias a la funcionalidad de snapshots de Google Cloud Platform, pudimos incrementar la frecuencia de dichos backups. Entonces estábamos sacándolos cada 10 minutos y eso nos permitió recuperar estos datos con una pérdida de solamente 10 minutos y levantar la aplicación sin que hubiera mayores problemas. Hubo downtime porque esta caída generó otros problemas asociados, pero los datos estuvieron seguros y cuando la aplicación volvió, los clientes pudieron volver al punto en el que estaban antes del gran error. Y otra anécdota es que una vez nos instalaron un ransomware en una máquina virtual que alojaba también una base de datos, pero esta vez de QA. Se robaron entonces los datos, los borraron y luego nos solicitaron cierta suma de Bitcoin, que no recuerdo, para devolvérnoslos. Hicieron esto a través de una vulnerabilidad en una versión de MongoDB, que en ese caso estaba expuesto a Internet en esa instancia. Sin embargo, no tuvimos mayor problema gracias a que tenemos aisladas las VPC y gracias a los network tags que nos provee Google Cloud Platform. Entonces teníamos una VPC de producción que estaba totalmente cerrada y a salvo. Entonces, aunque vulneraron nuestra VPC de QA, producción se mantuvo totalmente a salvo. Entonces eso demostró ser de gran utilidad desde el punto de vista de seguridad. Gracias, Sergio, por compartir estas dos anécdotas con todos nosotros. Como usuario desde hace tiempo de Google Cloud Platform, ¿has notado alguna mejora específica en el rendimiento de alguno de los servicios mientras lo habéis estado usando todo este tiempo? ¿O hay algún otro beneficio que hayáis notado desde que comenzasteis a trabajar con Google Cloud? Sí, a medida que hemos ido haciendo uso de los servicios, porque inicialmente, como comentaba, éramos más que nada máquinas virtuales, pero a medida que hemos ido haciendo mayor uso de los distintos servicios, hemos encontrado diversos beneficios. Por ejemplo, volviendo a los temas que mencioné anteriormente, en cuanto a complejidad de los despliegues, inicialmente los deployments eran hechos bastante a mano, o sea, entrábamos a cada máquina o a máquinas específicas a las que había que entrar para hacer los cambios ahí mismo, in situ. Sin embargo, gracias a la API que provee Google Cloud Platform, nos fue fácil incorporar herramientas para hacer automáticos estos despliegues. Por ejemplo, Ansible. Entonces, actualmente los despliegues se realizan de forma completa con un solo comando que incluye creación de instancias, discos, grupos de instancias, entre otras acciones. Y esto nos ha permitido reducir los tiempos de, no sé, una hora en ese tiempo a 15 minutos, de los cuales un minuto requiere atención humana y el resto se hace solo.
siendo que ahora la infraestructura es bastante más compleja que en ese momento. Entonces ahí tenemos una mejora concreta. Por otra parte, también hemos estado haciendo uso ya de Cloud Build recientemente para delivery continuo en algunos microservicios nuevos. Nos ha resultado, la verdad, extremadamente cómodo, gracias a su integración con herramientas como Cloud Run y Cloud Functions. Anteriormente habíamos usado otras herramientas de delivery continuo que igual nos habían funcionado bien. Sin embargo, Cloud Build tiene el beneficio de ser totalmente manejado, lo cual es bastante bueno porque no tenemos que preocuparnos de configurar máquinas y tener workers para hacer ese trabajo. Entonces nos ahorra tiempo y además está muy bien integrado con toda la suite. Otro tema ahí sería la escalabilidad horizontal. También hemos hecho un gran uso de la funcionalidad de grupos de instancias, sumadas al load balancer de Google, que nos permitió transformar la antigua instancia de API de algún momento en un clúster muy rápidamente. Hoy en día seguimos usando esa funcionalidad, tenemos máquinas virtuales que están en estos grupos de instancias, pero al ser una característica totalmente manejada nos ha ahorrado esfuerzos de configuración, mantención y además la disponibilidad del balanceador de carga es de prácticamente un 100%. Entonces eso nos ha ahorrado algunos dolores de cabeza y nos ha permitido también el hecho de que sea tan fácil de manejar con una interfaz así point and click. Nos ha permitido desviar tráfico, por ejemplo, a veces que hemos tenido algunos endpoints problemáticos, hemos podido desviar tráfico a otros grupos, por ejemplo, y salir de problemas varias veces. También hemos hecho uso de Cloud Run en ese sentido, para la escalabilidad horizontal. Por ejemplo, tenemos un microservicio que hace procesamiento de lenguaje natural sobre mensajes y ahí la capacidad que tiene Cloud Run de escalar los contenedores automáticamente nos permite despreocuparnos totalmente de ese problema y podemos manejar ahí muchos mensajes. Otro tema que nos ha ayudado bastante es la reactividad de la aplicación, o sea, me refiero al paso asíncrono de mensajes. Tradicionalmente habíamos usado Celery, RabbitMQ, sin embargo, últimamente hemos estado usando cada vez más PubSub, debido a que al ser no manejado, muy escalable y muy simple, nos quita nuevamente el problema de tener que configurar máquinas, mantenerlas, monitorearlas, etc. Además está integrado con Cloud Functions y Dataflow, que nos ha hecho más rápido y más fácil algunos procesos también. Seguridad también ha sido un tema que nos ha favorecido el uso de Google Cloud Platform. Lo que les mencioné antes de la anécdota, por ejemplo, con la VPC, los Network Tags, importante, pero también otros beneficios como la encriptación en reposo de los discos. Eso nos ha permitido incluso ganar algunos negocios que son más rigurosos con la seguridad y que solicitan ciertos estándares, en ese caso por el mero hecho de construir nuestra solución on top de Google Cloud Platform, hemos tenido muchos de estos estándares de seguridad cubiertos solo por eso. Así que ahí también hemos tenido un punto relevante. Con respecto también a los puntos centrales de falla y la recuperación ante desastre, acá los backups automáticos, la simpleza para modificar la capacidad de instancias, de poder cambiarles el tamaño rápidamente, y además el hecho de que jamás hemos experimentado problemas de corrupción en discos, hacen que Google Cloud Platform sea bastante adecuado para nosotros en este caso. Y bueno, también hemos hecho crecientemente, hemos ido creciendo en el uso de servicios manejados como Cloud, SQL y BigQuery, que también nos permite ahorrar en costo de configuración, pero además nos dan mayores funcionalidades que no teníamos, sobre todo en el caso este último. Con respecto a analítica, por ejemplo, BigQuery ahí ha sido extremadamente relevante para nosotros en los últimos meses, que hemos experimentado mayor crecimiento, gracias a la capacidad que tenemos con BigQuery de procesar grandes cantidades de datos rápidamente
y con un pricing que es escalable. El modelo de pricing ahí nos favorece mucho porque para procesar esos datos de forma rápida, de otra forma, necesitaríamos quizás ahí grandes instancias, máquinas, etcétera, que BigQuery lo hace solo y te cobra por el uso y eso lo hace muy cómodo. Con eso hemos podido identificar oportunidades de expansión en clientes, riesgos de contracción de algunas cuentas y hemos podido tomar decisiones estratégicas de negocio con eso. También incluso pudimos construir el prototipo de un nuevo producto en menos de una semana probablemente en combinación con Data Studio gracias a BigQuery. Y también, bueno, ahora usando Cloud Functions, por ejemplo, hemos podido generar pequeños microservicios para cosas muy específicas que de repente necesitábamos, por ejemplo, algún chatbot. Eso ahora lo podemos realizar en unos minutos y desplegarlo inmediatamente gracias a Cloud Function. Así que ahí también hemos tenido un beneficio. Muchas gracias, Sergio, por esta interesantísima descripción de todos los servicios que habéis estado usando y de qué manera os habéis aprovechado de estas funcionalidades. Y quería terminar la entrevista por preguntarte, de cara a futuro, la visión de Adereso y los próximos pasos que os planteáis, ¿cuáles serían vuestros siguientes avances en el recorrido hacia la nube de Adereso? Sí, ahí, bueno, como ya he mencionado, nos hemos topado o sea, uno de los problemas fundamentales que tenemos en términos de arquitectura es el uso de máquinas virtuales todavía específicas para tareas específicas. Eso introduce puntos de falla, costos mayores de monitoreo, de mantención en términos de horas de trabajo, de un ingeniero ahí que tiene que estar mirando, arreglando o previendo que tiene que aumentar el tamaño de una máquina, etcétera. Entonces, debido a esto y al beneficio que hemos obtenido de las herramientas manejadas que provee Google Cloud Platform, es que pensamos que tenemos que migrar lo más posible a estas herramientas, todo lo que ahora manejamos con máquinas. Entonces, particularmente nos interesa migrar las bases de datos, por ejemplo, que ha sido un tema ahí, por ejemplo, para alta disponibilidad, para incrementar el tamaño de las instancias, todo eso sería bastante más cómodo hacerlo en un servicio manejado como Cloud SQL, por ejemplo. Memory Store, por ejemplo, ahora estamos usando Redis, algo deseable es migrar a algo como Memory Store para que eso sea manejado por Google. Y también podríamos usar otros servicios como Firestore o como BigQuery también. Entonces también en ese sentido reemplazar nuestros brokers de mensajes como RabbitMQ, por ejemplo, por PubSub y CloudTasks. Ya les había comentado que hemos hecho parte de eso, pero aún hay bastante por hacer en ese sentido. También va a haber partes que no vamos a poder pasar a servicios totalmente manejados, lo tenemos claro, entonces ahí igual queremos mejorar eso y en vez de tener máquinas virtuales con el código ahí instalado, queremos migrar a todo a contenedores y manejarlos en el Kubernetes Engine que nos provee Google Cloud. En general, cualquier servicio que estemos manejando en VM, migrarlo a Kubernetes Engine. Y bueno, también nos interesa seguir optimizando nuestros costos. Ahora estaba mirando un gráfico donde está nuestro MRR, o sea, el ingreso mensual recurrente de la empresa, en comparación con los costos de Google Cloud Platform de este año, y tenemos una tendencia decreciente. Eso ha sido posible, bueno, en parte gracias a que estamos monitoreando los costos activamente con BigQuery, en base a las recomendaciones también que hemos tenido, a las mismas recomendaciones que nos hace la plataforma, hemos podido ir ahí ajustando cosas y con esto de pasar a ciertos servicios manejados también podemos tener mayor predictibilidad de los costos al tener en general modelos de pricing que escalan siendo la demanda. Entonces,
También hay un tema ahí de poder seguir reduciendo el costo marginal por usuario. Básicamente esos son los planes por ahora, relativamente corto plazo de migración a la nube. Genial. Apasionantes planes, Sergio. Esperamos que desde el equipo de Google Cloud podamos apoyaros para llevar a cabo estos siguientes pasos y sobre todo a futuro en el cara del crecimiento de la compañía. Con esto, bueno, damos por finalizada la rueda de preguntas que teníamos. No sé si tienes algún comentario para finalizar esta Cloud Talks. Mencionar que el servicio realmente nos ha gustado mucho. Tenemos partes de nuestra infraestructura, algunos servicios que estamos consumiendo en otros proveedores de nube, pero actualmente representan, yo creo que alrededor de un 8% de todo lo que estamos consumiendo. O sea, el 92% está en Google Cloud Platform y estamos de a poco migrando todas esas otras cosas a toda la suite de Google porque nos ha gustado bastante. Así que eso, felicitaciones también ahí al equipo de Google por su servicio. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a vosotros por todo este año y la evolución que Adereso ha tenido durante los últimos meses, digno de elogiar. Cerramos esta parte de Cloud Talks, esta edición. Esperamos que les haya sido útil, que hayan aprendido con nosotros y con la experiencia que Sergio nos comparte desde Adereso. Y bueno, les vemos en futuras ediciones de Cloud Talks. Muchas gracias.